Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con los tips que estuve dando ayer sobre cronograma, pero también voy a trabajar con otras cosas el día de hoy. Les voy a compartir pantalla para comenzar y bueno, vamos a iniciar por acá. Acuérdense que ayer estuvimos hablando de esto, cómo construir el cronograma. Los cronogramas, como dijimos ayer, son pues unas tablas o una tabla en donde vamos a tener por un lado una columna en donde definimos las actividades que involucran pues todo el anteproyecto de investigación y que incluyen obviamente las actividades que yo voy a realizar en mi proyecto para contestar mis preguntas o para alcanzar mi objetivo general. Y esas actividades son aquellas que ustedes detallan en la metodología, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen bien en esto. Si uno quisiera agregar todas las acciones en el planteamiento de un anteproyecto, en este cuadro que ustedes están viendo en este momento en pantalla, pues tendrían que agregar estas acciones también, que tienen que ver con la elaboración en sí del protocolo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí, en ese cuadro, en ese cronograma, en ese diagrama de Gantt que tenemos ahorita en la pantalla, ustedes ven que la primera actividad es la concepción de la idea de investigar. Entonces, si quisiéramos ser completamente incluyentes y agregar en nuestro cronograma, en nuestro diagrama de Gantt que vamos a presentar en nuestro anteproyecto de investigación, tendríamos que agregar incluso estas acciones, ¿verdad? Estas actividades que tienen que ver con la construcción en sí o con la elaboración o con el planteamiento en sí del anteproyecto. Entonces, vean, concepción de la idea es lo primero. Revisión de la literatura que nos ayude a estructurar la idea. Recuerda que la idea no es un planteamiento de tema. La idea es simplemente una idea que no está bien estructurada y por lo tanto tengo que leer un poco yo o tengo que leer sobre la idea que yo quiero desarrollar en investigación y luego darle forma, estructurarla. Luego dice planteamiento del problema, desarrollo de la perspectiva teórica. Esto vendría a ser el planteamiento del marco teórico. Luego definición de la metodología de investigación. Esto sería el marco metodológico o la metodología. Establecimiento de hipótesis, definición de variables. Concepción o concebir, dice el diseño de investigación. ¿Verdad? ¿Qué diseño es? Si es un diseño de una investigación de tipo descriptiva, si es una investigación exploratoria, si es correlacional, si es experimental, etcétera, el área de estudio, etcétera, todo eso va ahí. Selección de la muestra, elaboración de instrumentos, instrumentos para recolectar información o datos. Pueden ser, por ejemplo, instrumentos como giras de campo, encuestas, muestreos, recolectas, etcétera. Muchos instrumentos, ¿no? Prueba de instrumentos, recolección de datos, análisis de datos, elaboración de reporte de resultados. Eso de manera muy resumida. Ahora bien, yo no les voy a pedir que escriban todo esto, pero sí le voy a pedir estas. Ojo que las fechas que están ahí son, por lo menos, la que sí vamos a respetar es la de inicio. Esta que está aquí. Esta sí vamos a respetar esta fecha. Es decir, estas actividades que tengo yo aquí, ustedes todas las tienen que tener en su cronograma. Todos los grupos. Entonces, fíjense que vamos a empezar con concepción de la idea de investigar. Y le vamos a poner esta fecha, 18 al 20 de septiembre. Las siguientes fechas, ustedes las van a definir. Vamos a hacer de cuenta y caso que a partir del 18 al 20 de septiembre, cuando usted ya concibió su idea, a partir de ahí usted empieza a estructurar todo lo demás. Y como el planteamiento de la metodología es suya, es de ustedes, no les voy a poner yo fechas límite. Porque usted puede ser que me plantee una investigación que
puede llevar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entonces, por eso no le defino las demás fechas, solo esta de aquí. Digamos que del 18 al 20, idealmente, teníamos nuestra idea. Ya teníamos por lo menos la idea para trabajar, ¿verdad? La idea que se convertiría en un tema. Luego, después de esta actividad, concepción de la idea a investigar, quiero que me pongan planteamiento del problema. La fecha escójanla ustedes. Desarrollo del marco teórico, pónganla ustedes también. Esto solo es un ejemplo. Definición de la metodología, lo ponen ustedes también. Y aquí, ¿por qué están estos espacios en blanco? Porque aquí en estos espacios en blanco, usted va a definir las actividades que tiene descritas en su metodología, que pueden ser, pues, las que ustedes quieran. Ya vamos a ver un ejemplo en un par de tesis para que se orienten. Entonces, por eso están estos espacios en blanco, porque después de definir la metodología, usted me va a decir aquí qué acciones están dentro de la metodología de su proyecto. Como el proyecto de cada grupo es distinto, entonces no van a tener las mismas actividades. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero al final, igual quiero que me coloquen esto. Presentación del anteproyecto. Yo aquí puse como ejemplo 15 de diciembre por el hecho de que 15 de diciembre se cierra este periodo, pero como les digo, estamos partiendo de la suposición que comenzamos en septiembre con la idea, pero que ustedes pueden plantear hipotéticamente para este anteproyecto el tiempo que quieran. Puede ser que les haya llevado 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses o un máximo tal vez de 6 o un poco más. Dependerá de ustedes. Por eso estas fechas, a partir de la actividad 2 hasta la actividad número 10, lo vamos a dejar como abierto. La única que podríamos poner como fecha límite podría ser, digamos, si vemos el calendario de la universidad. Digamos que aquí está el calendario. Este es el calendario de este año. Digamos que nosotros conseguimos la idea en septiembre. Entonces, digamos lo siguiente. Digamos que usted plantea acciones para realizarse entre octubre, noviembre, diciembre y enero. Entonces, pongámosle como fecha de presentación del anteproyecto, no le pongamos 15 de diciembre, sino que pongámosle 30 de enero. Por supuesto, aquí ya sería enero de 2024, ¿verdad? Por eso usted tiene que hacer esa consideración en su cronograma, de acuerdo a su proyecto. Y les dejo esta fecha de 30 de enero, digamos, porque me parece suficiente que usted en su anteproyecto eh, me plantee pues que las acciones que va a llevar a cabo tal vez se lleven a cabo en unos 4 meses o en 3 meses. Por eso dejamos octubre, noviembre, diciembre y hasta el 30 de enero. Entonces, repito, estas actividades que están aquí tienen que ir en el cronograma de todos ustedes, de todos los grupos. Y vamos a respetar la primera fecha y la última fecha. Y digamos que ponemos este límite de tiempo porque vamos a simular de que donde usted va a presentar su anteproyecto, un ente de financiamiento, un departamento de investigación, un instituto de investigación, etcétera, cualquier ente de financiamiento, le da como fecha límite para su proyecto el 30 de enero, digámoslo así. Entonces, los espacios que están en blanco son las acciones que usted va a determinar en su metodología, a cada quien, su grupo. Bueno, entonces, miremos unos ejemplos, así de manera general. Entonces, miren, por ejemplo, si volvemos a aquel ejemplo que estuvimos viendo de la tesis sobre tortugas, anidación y conservación de la tortuga golfina, le pido que elija olivácea en 2 playas de la costa occidental de Baja California Sur, México, entre el 95 y 2013. Esto es una tesis de maestría. Y si nos vamos al índice, me voy a poner aquí la página 7, que es la página del índice. Entonces quiero que se fijen en algo. Es la tabla de contenido de la tesis.
Si ustedes hicieran una tabla de contenido de su anteproyecto, pues tendrían que ir pues todos los capítulos en orden. Ah, otra cosa, antes de continuar. Estas acciones que usted ve aquí, estas actividades que usted ve aquí en el cronograma, recuerde, son secuenciales. Es decir, inicio con la primera acción o la primera actividad y termino al final con la última. Todo esto es secuencial, de tal manera que después de la primera tendría que ir la segunda, al completar la segunda tendría que hacer la tercera, etc. Ahora bien, podría ser que ustedes me planteen en su metodología, por ejemplo, revisión de la literatura, y que me la planteen más de una vez. Aquí al inicio, digámoslo así, y por aquí en medio. Y que de repente entonces la revisión de la bibliografía, digamos que, o de la literatura, digamos que en este cronograma está en el primer mes, la primera mitad del primer mes a la primera mitad del segundo mes. Pero que ustedes digamos que me lo van a plantear en la metodología, que tienen que hacer siempre revisión de literatura. Entonces de repente ponen acá, digamos, que va a continuar la revisión la segunda mitad del segundo mes hacia la primera mitad del tercero. Entonces estarían repitiendo esta acción. No hay ningún problema con repetir ciertas acciones, siempre y cuando tenga lógica. Claro, si es revisión de literatura, pues uno siempre está revisando literatura cuando está planteando un anteproyecto, pues porque necesita afinar su metodología o agregar algunos antecedentes a tu marco teórico, etcétera, ¿no? Entonces, tiene lógica. Pero recuerde, las acciones que va a detallar en el cronograma son secuenciales, de la primera a la última. Ok, volvamos a el ejemplo de la tesis que estábamos viendo. A ver, ¿cuál era? Déjenme ver, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí, creo. Sí, aquí. Bien, entonces, en esta tesis, después lo pueden ver con más tiempo si pausan el video en este momento y ven más o menos el orden, que no es necesariamente el mismo orden que yo les pedí para su anteproyecto. Pero fíjense en el capítulo metodología. Fíjense la secuencia que describe esta tesis. Vean, área de estudio, así como habíamos dicho que íbamos a iniciar con la metodología, describiendo primero el área de estudio. Pero fíjense que en esta tesis lo siguiente que hacen es describir la metodología de campo, es decir, qué se hizo en el campo, qué acciones se llevaron a cabo en el campo para poder obtener datos, por ejemplo, para llegar a conclusiones y poder responder nuestras preguntas o nuestra pregunta principal y alcanzar nuestro objetivo general. Y fíjense que después menciona análisis de datos, parámetros reproductivos. Y dentro de análisis de datos y parámetros reproductivos, analizaron la tendencia del número de nidos, la distribución temporal de los nidos, la distribución espacial y densidad de anidación. Ahí dice el largo curvo del caparazón y tamaño de nidada, prácticas de manejo, prácticas de manejo con relación a nidos, porcentajes de eclosión, emergencia. Y luego vea que cambia de capítulo. Modelos lineales generalizados. Habla de factores ambientales introducidos, número de nidos, número de crías, porcentaje de eclosión, emergencia. Y luego sigue con otras actividades. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero ilustrar con esto? Estos son las actividades que usted va a detallar en su metodología. ¿Sí? Usted va a detallar todas las acciones que tenga que llevar a cabo para alcanzar sus objetivos. Eso lo define cada planteamiento, cada anteproyecto. O sea, usted como investigador define las acciones que necesita. En esta tesis, estas fueron las actividades que se llevaron a cabo o que se tuvieron que llevar a cabo para poder, pues, obtener los datos suficientes,
los resultados que permitieran contestar las preguntas y alcanzar el objetivo general. Entonces, esto es una secuencia de procesos y de acciones. Y digo secuencia porque se plantean en orden, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer en cada momento o en cada etapa de mi proyecto. Eso lo definen ustedes. ¿Y dónde va a ir eso? En estos espacios en blanco que están aquí. No es que solamente van a ser 1, 2, 3, 4, 5 actividades. No, esto es un ejemplo. Esto puede seguir. Aquí pues, usted puede plantear todas las actividades necesarias, ¿verdad? Si usted plantea, por ejemplo, lo que tiene que ver con el área de estudio, usted no me va a poner aquí en el cronograma área de estudio, porque eso no tiene sentido. Área de estudio no es una actividad. Podría decir más bien, en el caso de que ustedes así lo consideren pertinente, selección del área de estudio. Y aquí ponen el tiempo. Claro, esto va a ir en el diagrama. Entonces, va a aparecer de esta forma, así, marcado en los cuadros de tiempo, el tiempo que ustedes establezcan. Y luego, si queremos seguir un orden, para este ejemplo, entonces luego de descripción, determinación o selección del área de estudio, usted pondría, por ejemplo, análisis de datos, parámetros reproductivos, tendencias en el número de nidos, distribución temporal de los nidos, etcétera. Pero como acciones que usted va a llevar a cabo, ¿no? No sé si me voy a entender. Voy a utilizar otro ejemplo. A ver, voy a utilizar esta otra tesis. Eh, a ver, déjenme ver si aquí está. O bueno, voy a utilizar la mía. A ver, permítame un momentito. Vamos a utilizar la mía. A ver, me voy a explicar. Vean que aquí están los capítulos. Marco teórico, introducción, etcétera. Si yo me voy a metodología, yo no voy a poner como actividad mm, objetivos, obviamente que no. O planteamiento de objetivos. No, no es necesario. Lo que quiero que pongan en metodología son las acciones concretas que usted va a llevar a cabo para obtener datos, obtener resultados que ayuden a contestar sus preguntas y alcanzar su objetivo. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, en el capítulo, después de metodología, aquí, después de definición de la metodología, entonces digamos que usted, si fuera a poner los ejemplos de mi tesis, pondríamos lo que tiene que ver con este, esto de acá. Selección de sitios de muestreo, sitio de colecta, por ejemplo, podrían hacer, sí, sitio de colecta, y las demás acciones que yo tendría que ejecutar para poder alcanzar mi objetivo o contestar mis preguntas. Por ejemplo, determinación de concentraciones de insecticida, colecta de muestras, este, colecta utilizando ovitrampas, colecta de larvas, clasificación de larvas, em, uso de claves taxonómicas para clasificación, aunque no sería necesario esa parte. Clasificación de larvas ya es una acción, es una actividad, ¿no? Em, ¿Qué más? Análisis de datos, y todo aquello que tenga que ver con una acción, con una actividad a llevar a cabo. Eso es lo que yo debo de poner en mi apartado de metodología. Alguien me preguntó por ahí, y esto sí lo voy a contestar.
Em, Después vuelvo a esta parte. Alguien me preguntó por ahí que qué es una fuente primaria o qué podría yo considerar como una fuente primaria en investigación. Les había mencionado que una fuente primaria de investigación es aquella fuente que generó el dato inicial o que generó un resultado X. Entonces yo le decía que una de las mejores fuentes primarias que tenemos en ciencia son los artículos científicos, porque los artículos científicos, digamos que son las fuentes primarias más actualizadas. Una fuente primaria también puede ser un libro, ¿verdad? Un libro especializado, una enciclopedia o incluso una comunicación personal con un especialista. Entonces yo, por ejemplo, digamos que estoy trabajando con el tema de Aedes aegypti y yo tengo un montón de información que he consultado sobre Aedes aegypti. Entonces digamos que yo tengo esta fuente. Esta fuente dice distribución espacial y perfil de resistencia al insecticida de Aedes aegypti y Aedes albopictus en Duala, la ciudad más importante de Camerún. Entonces, esto es una fuente primaria, porque estos autores que están aquí son los que generaron estos datos, son los que construyeron estos mapas y obtuvieron esos resultados. Entonces, eso es una fuente primaria. Por ahí, si ustedes utilizan como fuente primaria artículos científicos de revista científica o artículos de un libro, ustedes siempre tienen que fijarse en estos detalles, la forma como se cita. Usted tiene que utilizar un estilo para citar la bibliografía. Y yo les he mencionado que utilicen el estilo APA, el más reciente que tengan. En en el programa de texto Word, usted puede hacer clic aquí donde dice referencias. Usted tiene su texto, aquí usted está escribiendo su texto, su marco teórico, su metodología, etcétera. Y usted si se va a referencia a esta pestaña que está aquí arriba que dice referencia, usted se va a fijar que aquí le va a aparecer una opción en donde usted selecciona un estilo. Como nosotros estamos utilizando el estilo APA, porque es el que yo les pedí que usaran, fíjense que aquí hay otros estilos, el estilo Chicago, el estilo de Harvard, eh, el, ¿cómo se llama? El ISO 690, etcétera. Entonces, estos son estilos para manejar las citas bibliográficas. Entonces, usted escoja APA. En esta computadora yo tengo instalado el parche del estilo APA de la sexta edición. En algunos procesadores de texto está la séptima y en unos está más nueva. Incluso algunos de ustedes pueden buscar en internet el parche que sea de la edición más nueva del estilo APA para instalarlo en Word. Usted lo puede hacer perfectamente. Una vez que ya ha seleccionado el estilo, si usted está, por ejemplo, en un texto, digamos que usted está escribiendo el texto, y usted en este punto quiere hacer la cita, quiere pegar una cita bibliográfica, usted le da esta parte que está aquí, insertar cita, y le pregunta si es una fuente nueva o si es una fuente que usted ya tiene guardada. Le damos a fuente nueva y mire que aquí le pregunta si es de un libro, si es la sección de un libro o el capítulo de un libro, si es un artículo de revista científico, journal article, por ejemplo. Entonces mire que aquí están considerando como fuentes de información, libros, secciones de libros, artículos de revistas científicas. Incluso aquí aparece artículos en periódicos. Yo no recomiendo que utilicen artículos de periódicos como fuente primaria, no lo hagan. Pueden ser también datos que ustedes estén citando de una presentación, digamos, de un seminario, de un congreso. Eso sí es una fuente primaria. O puede ser que ustedes estén utilizando una comunicación personal, que no aparece aquí, pero también se puede utilizar como una fuente primaria. Digamos que es un artículo de revista. Entonces, inmediatamente le pone los autores, el título y otros datos que le piden. El nombre de la revista, el año, las páginas, ¿verdad? Cuántas páginas. eh,
tiene ese artículo. Entonces, si volvemos por ejemplo, a este artículo como ejemplo que estábamos poniendo acá, los autores son todos estos. Ustedes tienen que ingresar todos estos nombres, así como están aquí. Los tienen que ingresar. Año de publicación, 2022, dice aquí, 13 de diciembre para ser exacto. Y luego le da el nombre del artículo, por ejemplo, aquí está. El número de páginas, cuando usted descarga el artículo, digamos, vamos a descargar este como ejemplo, aquí, en descargar, en este caso, en esta página. Lo vamos a abrir. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí está. Entonces, yo me fijo que este artículo es de esta revista, a ver, Open Access, acceso eh, libre, y me dice que es un artículo de este sitio llamado Plus One. Pero en otros artículos le aparece el nombre de la revista. Entonces le dice, por ejemplo, Journal de Entomología, Journal de tal cosa, etcétera. Entonces usted ingresa esos datos, ingresa ese nombre, ese título, etcétera. Estos datos que están acá. Cuando usted ya terminó de eh, ingresar los datos de acuerdo a la fuente que usted tiene, y entonces usted, por ejemplo, puede marcar aquí si quiere que, si usted tiene todos los datos, todos estos datos que están marcados como en asterisco, si usted los tiene, llene esta parte. Si no los tiene, solo llene esto de acá. Y cuando le da OK, le va a insertar, aquí le va a insertar la cita en el formato que usted ya seleccionó, que es APA. Y luego más abajo le va a pegar la bibliografía. Cuando usted se lo solicite, aquí le va a decir bibliografía. Aquí, bibliografía. Entonces, usted puede citarla, usted puede insertar la bibliografía utilizando estos formatos que aparecen acá. Bueno, algo importante que no quiero que se me vaya a pasar es que la manera de ingresar los autores, si esto es algo importante, voy a hacer una corrección. No es exactamente como los pone usted aquí, porque comúnmente en los programas para citar, casi siempre se cita utilizando el primer apellido, el segundo apellido luego y luego el nombre. Eso es lo que aparece acá, vean. Aurelie P. Jongan no es el orden como usted tendría que poner el nombre de esta persona, porque este es el primer apellido, P es la inicial del segundo y este es el nombre. Entonces tendría que escribir usted aquí, cuando dice insertar cita, y pone artículo de revista donde dice autores, aquí, usted lo debe de escribir en este orden que aparece acá. Aquí. Tenía que poner primero el nombre, Jongan Aurelie P. En el siguiente, Keumeni Christoph R. Eh, Wilson Baum Theodel A. Y vea que en este artículo, casualmente, cuando dice citación, nos da el orden que les acabo de mencionar. Miren, primero el nombre, luego el primer apellido y el segundo apellido. Hay que hacer esa consideración al momento de escribir la bibliografía. Bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. Y esa es la manera como uno debe de escribir entonces su cronograma. Entonces, váyanlo trabajando. Mañana vamos a tratar mañana vamos a hablar del presupuesto, cómo usted tendría que plantear el presupuesto y qué formato seguir. Les voy a dar un formato para que ustedes puedan seguir ese formato del presupuesto. Y les voy a poner un ejemplo el día de mañana. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Les voy a subir este video ahorita mismo. Se los voy a mandar pues más rápidamente al chat de WhatsApp. No les subí el de ayer al aula, pero sí lo pienso hacer y el de hoy también, pero mejor se los mandé ayer y hoy se los voy a mandar al chat, ¿verdad?
Entonces, por favor, hagan estas consideraciones al momento de escribir su cronograma o diagrama de Gantt. Ah, y al momento de escribirlo, como título, pongan cronograma o diagrama de Gantt. Así, de esa manera. Bueno, vamos a terminar por hoy. Buenas noches.